Muy buenos días, queridos estudiantes, queridas estudiantes. Un gusto saludarlos, esperando que todos se encuentren muy bien, que esta cuarentena haya servido para resguardarse, para estar en casita con la familia. Eh, Me dirijo a ustedes en esta oportunidad vía el mensaje audiovisual mediante una clase grabada para hacerles llegar los instructivos para nuestra tercera sesión. Para comenzar, ¿qué es lo que vamos a hacer en un principio? Vamos a descargar los materiales que aparecían en la agenda virtual, los cuales son básicamente esta guía de aprendizaje y también tenemos que tener o meternos al link de nuestro texto en digital que aparece acá. Para comenzar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, obviamente, conocer nuestros objetivos de aprendizaje del día de hoy, los cuales son conocer el concepto de amor en la literatura. Qué difícil el concepto de amor, ¿no? Hay muchos conceptos de amor. Reconocer elementos del cuento presentes en un ejemplo literario. Vamos a retomar y a refrescar contenidos alusivos a las características del cuento. Número 3. Extracción de información en un ejemplo literario. Vamos a leer y a extraer información del texto que leamos. Y por último, vamos a analizar los aspectos del comportamiento de los personajes de este cuento. O sea, cómo se comportan y qué características tienen en base a ese comportamiento. Comenzamos. Una vez que tengan abierto este documento, que este documento nos va a servir a nosotros como una hoja de respuestas, o sea, vamos a contestar directamente en este documento de manera digital y me van a enviar este mismo documento, ¿ok? Así que, comenzamos. Como vimos en la guía de trabajo anterior, la epopeya es considerada una de las obras literarias fundacionales de nuestra cultura. En ella podemos apreciar los esfuerzos de un protagonista o un héroe que lleva a cabo hazañas, proezas, el- las cuales están involucradas también en cuanto al contexto de los dioses, aparecen dioses entre medio que lo ayudan, le dificultan, pudimos ver la epopeya de Gilgamesh. Entonces, en base a esto, la pregunta que nos surge a nosotros es, ¿qué motiva a estos héroes, a estos, digamos, personajes, a llevar a cabo estas hazañas, estas proezas? La respuesta es súper sencilla, el amor. En el caso de lo que habíamos visto en cuanto a la historia de Kratos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del protagonista de la historia de God of War? Kratos, él comienza toda su venganza el- por, por amor, digamos, porque debido al engaño que sufrió por parte de Ares, él tuvo que, digamos, recurrir al mecanismo de la venganza, producto que a él mismo, por su mano, había matado a su familia. Entonces, probablemente, él se sintió, digamos, ofuscado y lo único que quiso fue buscar venganza. ¿Por qué? Porque le hicieron asesinar a las personas que él más quería. Entonces ahí tenemos un detonante, que es el detonante del amor. La venganza que toma este personaje es en virtud de el amor que sentía por las personas que lo obligaron a asesinar. Ahora bien, ¿qué es lo que dice acá abajo? El amor no solo está presente en la epopeya, su importancia en la literatura trasciende por muchos otros géneros y subgéneros literarios, entre ellos uno que vamos a ver a continuación, el cuento. Antes de comenzar esta parte, esta segunda parte, quiero recalcar que no solamente existe el amor romántico en la literatura, existen muchos tipos de amor, el amor a la familia, el amor a la tierra, el amor incluso hasta a los símbolos patrios, el amor, la amistad. No solamente existe el amor romántico y de pareja en la literatura. Quizás es uno de los más cotidianos, es uno de los más vistos, pero no es la única manifestación del amor presente en la literatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ir a la página 14, como dice acá, y vamos a leer la definición de cuento y la breve biografía del autor que aparece ahí. Vamos entonces a la página 14, que es donde dice caminos que se encuentran. ¿Qué vamos a ver? Los conceptos clave. ¿Qué es lo que dice acá? Los cuentos son narraciones breves que relatan una historia de ficción en la que intervienen pocos personajes y se concentran en un acontecimiento principal. Sin embargo, lo que relata tiene la capacidad de abrir la mente del lector y llevarlo a percibir algo que va mucho más allá. Por eso, leer un cuento es como mirar una fotografía. Lo captamos en un lapso breve,
pero nos toma mucho más tiempo comprender en profundidad el tema del cual nos habla. La característica principal también que tiene el cuento y que no aparece acá es la brevedad. Dice narraciones breves, pero ¿cuál es la idea del cuento? La idea del cuento es que tenga un final sorpresivo, es que tenga un final como en los chistes. En los chistes siempre existe un remate, ¿cierto? Algo que nos hace reír al final del chiste. En este caso, los cuentos puede que sea algo que nos haga reír o algo que nos haga reflexionar respecto de nuestra propia existencia incluso. En este caso, respecto del amor. Así que, para ponernos así como en una definición bastante clara, el cuento es como un boxeador, ¿cierto? Que gana por nocaut, y la novela es un boxeador que gana por los puntos. A todos aquellos que les guste el pugilismo. Bueno, continuamos. Vamos a leer entonces estos conceptos claves y vamos a leer la biografía del autor del cuento que vamos a leer más adelante. La biografía de Henry. Entonces, una vez que tengamos leída esta biografía y la definición que aparece acá arriba, vamos a nuestra ítem número 2, que son las etapas de lectura. Antes de la lectura, ¿qué vamos a hacer antes de leer el texto principal? Vamos a leer la definición de cuento y la biografía del autor. Y en base a esa lectura vamos a responder estas 3 preguntas. Número 1. ¿Qué te llama la atención de la imagen de Nueva York? O sea, aparece una imagen de Nueva York aquí, ¿cierto? ¿Qué nos llama la atención de esto? Tenemos que mencionar, obviamente, fijarnos bien qué podemos sacar de esta imagen, qué nos llama la atención. En segunda instancia, ¿cómo crees que es la vida de las personas ahí? ¿Cómo creen ustedes que vivirán las personas en un lugar como ese? Eso lo dejo a su reflexión. Número 3. Define con tus palabras por qué es importante conocer el contexto de producción de una obra artística. ¿A qué se refiere con contexto de producción? Esta palabra o esta frase en particular tiene que ver con cómo y cuándo y dónde se ha producido una obra artística. En este caso, no es lo mismo que una persona que vive en el campo, digamos, escriba una novela, a que le escriba una persona que vive en una ciudad tan poblada y tan cosmopolita como es Nueva York. También los adelantos tecnológicos, también los acontecimientos históricos. Todo eso va sumando y va configurando una idea en la mente del autor que le puede servir de fuente de inspiración. Entonces, todo esto que conlleva el entorno tanto físico como político, cultural, social, económico, etcétera, 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 van a configurar una suerte de imaginario, una suerte de nube en la cual el autor va a poder extraer tal o cual elemento para que le sirva de inspiración para crear su obra. Así que, bueno, básicamente es eso. Quiero que ustedes me definan por qué creen ustedes que es importante saber el contexto histórico o el contexto de producción en el cual se enmarca una obra literaria. Seguimos. Ahora, durante la lectura, ¿qué vamos a hacer durante la lectura? En la página 15 de nuestro texto digital encontraremos un modelo de organizador de información que nos servirá para futuras lecturas narrativas. A continuación, deberás completar de manera digital la información del mapa de la historia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Un mapa de la historia. Aquí está el esquema, aquí en su libro de clases. En la página siguiente aparece de esta forma, pero para que ustedes pudieran contestarlo y enviarme las respuestas de manera digital, lo pasé a esta tablita, que es básicamente lo mismo, pero en la cual ustedes van a poder escribir aquí sus respuestas, pero no escriban obviamente esas cosas, digamos, así como al azar, que escribí yo. Escriban sus respuestas aquí en este cuadrito y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar en primera instancia dónde ocurre la historia que vamos a leer, cuándo ocurre la historia que vamos a leer, cuáles son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios, cuál es la trama o problema central que presenta la obra, cuál es el acontecimiento 1, el acontecimiento 2, el acontecimiento 3, o sea, qué hechos van sucediendo, hechos relevantes van sucediendo a lo largo de la historia, y por último, cuál es la resolución o el desenlace de este cuento. Para esto vamos a ir a nuestra página 16. En la página 16 vamos a leer el cuento que se llama La última hoja.
Es un cuento relativamente corto que va desde la página 16 a la página 24. No se asusten por la cantidad de páginas porque tiene muchas imágenes. Es un cuento bastante entretenido, a mí me gustó mucho, es un cuento que deja mucha reflexión y tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, que es el tema del amor. En este caso, el amor entre dos amigas y otra persona más que aparece dentro de la historia. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la página número 16 y vamos a leer este cuento. Una vez que vayamos leyendo vamos a ir completando nuestro mapa. O pueden hacerlo una vez que terminen de leerlo, pero la idea es que vayan completando este mapita para después hacer una retroalimentación. Y en última instancia, ya después de la lectura, vamos a contestar esta serie de preguntas que aparecen acá. Son 9 preguntas que son bastante accesibles, no son respuestas extensas, así que obviamente les pido que tengan al mínimo 2 líneas de escritura digital y máximo, perdón, 5 líneas de escritura digital. Es distinto escribir de manera digital a escribir a manito. Entonces, en primera instancia, el número 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el relato, perdón, a ubicar en el relato la intervención del doctor. ¿Qué quiere decir la intervención del doctor? Explícalo con tus palabras. El doctor habla, dice algo, y quiero que ustedes lo ubiquen en el relato y que me expliquen qué creen ustedes que quiere decir el doctor con eso. Número 2. ¿Por qué no cae la última hoja? Una vez que leamos nuestro texto vamos a darnos cuenta de qué significa la última hoja, que es el título de este texto. En tercer lugar, ¿cuál es el propósito de Sue? ¿Qué le dificulta conseguirlo? Número 4. Analiza a las dos amigas. ¿Qué cambios presentan a lo largo del relato? Ahí es donde tenemos que ver las acciones y cómo evolucionan los personajes. ¿A qué se deben estos cambios? Número 5. Busca la descripción de Bergman en el relato, léela y analízala. Ahí se describe cómo es ese personaje. ¿Cómo es el hombre según la descripción? ¿Cómo es el hombre según sus acciones? O sea, según lo que describen de él, cómo es, y aparte, cómo es según las acciones que él lleva a cabo dentro del relato. Número 6. ¿Qué motiva a Johnsy a insistir en la recuperación de Sue? ¿Qué motivó a Bergman a sacrificarse por Johnsy? Número 7. ¿Qué otra reacción pudo haber tenido Sue frente a su amiga? Escoge una de estas que está acá abajo y escribe lo que pudo haber dicho. Ella pudo haberse enojado, ser indiferente, deprimirse, preocuparse de sí misma u otra que ustedes creen o consideren que es pertinente para la historia. Número 8. Imagina la historia desde la perspectiva de Johnsy. Deben colocar qué creen ustedes que se siente y qué creen ustedes que la motiva. Y finalmente, número 9. ¿Qué crees que representa la última hoja para cada personaje? Ya tenemos bastantes personajes, no son muchos, pero generalmente son 4 con que escriban para los 3 personajes que más aparecen ahí. El doctor podría quedar incluso de lado, pero para los otros 3 personajes, ¿qué significa la última hoja? Así que eso, obviamente tienen que contestarlo dentro de esta misma hojita. Le colocan su nombre acá arriba y van contestando de manera digital aquí abajito. Van a contestar la primera pregunta acá, le hacen un enter, le colocan respuesta, 2 puntos y empiezan a escribir. Así que eso, mis queridos y queridas estudiantes, les mando un abrazote muy grande, espero volver a vernos pronto. Ante cualquier duda, por favor, me escriben y sigan, por favor, el link que les voy a mandar, que es el link de el texto en digital. Abran la guía de aprendizaje y junto con este video vayan complementando el trabajo que van a hacer en sus casas. Recuerden el texto en digital, el texto, digamos, el cuento está en la página 16 y lo que nosotros vamos a trabajar antes de la lectura está en la página 14. ¿Vale? Entonces desde la página 14 en adelante vamos a trabajar hasta lo que se señala en la guía de trabajo. Un fuerte abrazo nuevamente y cuídense mucho, lávense las manos, quédense en casita y espero verlos pronto. Chao, chao.